Buenas tardes, profesor. Hablaré sobre la forma y comienzo por su definición. La forma identifica todo lo que vemos, desde un lápiz hasta un edificio, pues están compuestos por formas. Un lápiz tiene una forma lineal y un edificio rectangular, es decir, la forma es la apariencia externa de las cosas. Ahora vamos por sus tipos de forma, y se dividen en 4. Las formas naturales son aquellas formas que son vistas en el mundo natural, como observamos acá. Si queremos hacer un árbol de Navidad, ya sabemos que es triangular. Lo mismo con las frutas, que algunas son redondas, otras son ovaladas, y de igual manera los animales. Las formas geométricas son formas o figuras totalmente planas usadas generalmente en la geometría. Las formas orgánicas en la pintura moderna generalmente se utilizan en formas libres y manchas que expresan en la naturaleza o en animales, así tal cual como observamos estas formas en los ejemplos. Las formas artificiales son todas aquellas formas creadas por el ser humano, desde unos zapatos hasta un avión, una silla, una camisa, etc. La estructura de la forma es todo orden, relación, equilibrio y cuerpo. Como podemos observar en estas manos, algo que el cuerpo como tal, que la forma es la estructura de los dedos, de las uñas. Es lo mismo con esta flor. Si una flor no es solo una flor, sino la representan sus pétalos, etc. Ese es el orden como tal, que la estructura en sí de la forma. Representación de la forma. Se agrupan en formas figurativas, que son aquellas que se asemejan lo más posible en la vida real, como por ejemplo ese retrato de Marilyn Monroe, que el artista la quiso recrear lo más parecida a la realidad. También las formas abstractas, que es el sentimiento que quiere dar a entender el artista, ya sean en figuras humanas o naturales. Es decir, como vemos en esta imagen, es lo que la relacionan con la realidad, pero en formas abstractas. Y está en este ejemplo el contorno, que es una línea que al cerrarse genera una forma, como podemos observar en esta guitarra. También está la silueta, que es la representación de una forma mediante un solo color, y en ella se destaca solo lo esencial de la forma. También el dintorno. Se describe la forma detalladamente como observamos en la guitarra, que tiene todas sus figuritas que la representan de una mejor manera, así como vemos los punticos, estos cuadritos, todos son figuras. Bien, las formas planas se dividen en 6 y comenzamos por las regulares, que son todas aquellas que tienen sus ángulos y sus lados iguales, como por ejemplo el cuadrado, el triángulo, el hexágono. Y las irregulares es todo lo contrario, todo lo opuesto a las regulares, ya que no tienen sus lados y sus ángulos iguales. Aquí por ejemplo el triángulo, el rombo y este rectángulo. Las formas libres son todas aquellas líneas curvas y onduladas, como podemos observar en estos ejemplos. Todas son líneas curvas y onduladas. Las formas figurativas son aquellas formas que presentan la realidad completa, como observamos en este queso, este jarrón, este cuadro, esta mata. Las formas iguales son todas que al superponerse coinciden, y la diferencia son unos detalles nada más. Si pongo estos emojis uno encima del otro, la diferencia es solo la boca, pero son totalmente coincidentes, ¿vale? Bien, las formas simétricas son características propias de figuras geométricas, que al colocarse en la línea de simetría, ambas formas son totalmente iguales. Las formas planas básicas. El triángulo, que es definido como el polígono de 3 lados, el cuadrado, como ya hemos venido hablando, que tiene sus 4 lados iguales, y el círculo, que es una línea curva cerrada que forma una circunferencia. Las ilusiones falsas en la percepción visual son efectos que sobre el sentido de la vista se caracterizan en la percepción visual de imágenes que son falsas, como podemos observar en esta, que es una copa, pero al mismo tiempo son 2 caras. Esa es la ilusión que genera la mente. Lo mismo con este recuadro de 2 ancianitos, pero no son ancianitos al mismo tiempo, porque las representan o las complementan estas figuritas con unas personitas, etc. Y también tenemos esta imagen, que son líneas que se están moviendo, pero al mismo tiempo no se mueven porque no es un video. Eso es la percepción visual falsa de las cosas.
Bueno, profesor, muchas gracias. Espero que le haya gustado.